noches, esto es Comunistas por Bravo TV. Para los que nos están viendo por las plataformas, mándenos un mensaje para seguir debatiendo en esta mesa de debate, de discusión, que es Comunistas. Y no lo voy a hacer solo, voy a presentar a nuestros camaradas. Rosa Nassif, psicóloga tucumana del Partido Comunista, la más comunista de esta mesa, Rosa. Comunista revolucionaria. Revolucionaria. Bueno, eso es un grado más, digamos. Sí, medio un exceso, ¿no? Un exceso. Pero correspondía en ese momento diferenciarnos. Eso lo vamos también a hablar con, por supuesto, con Eduardo Salteri, doctor en Historia. ¿Es un exceso? ¿Es un grado más? ¿O fue una necesidad? Tal vez un pleonasmo, no lo sé, digamos, pero digamos, en su momento significó una vocación de ruptura que creó todo un campo de la nueva izquierda en la Argentina, ¿no? Claro. Y creó un campo de debate que fue fructífero en ese sentido. Vamos a recorrer todo ese camino, sobre todo porque nuestro primer tema, luego se va a incorporar Fabián Medina, economista, para analizar toda la economía en lo que pasó esta semana. Hoy un dólar golpeando los techos de la banda. Sí, pidiendo permiso. Pidiendo como, ya voy a llegar. Claro, animarse ya llegué. ya llegué. Ya llegué. Animarse a bajar las tasas tiene a veces su riesgo, así que lo vamos a hablar con Fabián Medina, economista. Pero vamos a meternos con el primer tema, que tiene que, más que nada, que ver con la llegada a tu provincia, Rosa. Sí, De nada la menos. secretaria de Presidencia, con algunos rumores que después lo podemos charlar, debatir, acerca de que este fin de semana podría haber novedades en el gabinete, y se especulaba mucho con quién podía ser. Propios y ajenos quieren, y muchos propios, que esta persona que viajó a Tucumán no sea parte del gabinete. Que Karina Milei no sea parte del gabinete. ¿Y por qué digo propios ajenos? Porque muchos libertarios dicen: no queremos, hay que sacarla del gobierno por las sospechas que tiene, después verán si la podrán incorporar o no. ¿Cómo viste la llegada? Porque además un discurso, Rosa, muy escueto, sin oratoria, Sí. sin pasión. Sí, creo que, mira, en primer lugar, creo que fue importante que se la reciba repudiándola, ¿no? Porque la verdad que es bastante caraduro ir a hacer campaña de nuevo sin haber dicho una palabra acerca de uno de los grandes temas que explotaron previa a las elecciones, que es comprobar que la impostura y la cuestión esta de que negaban un aumento a los discapacitados y afanaban en los medicamentos para los discapacitados, ¿no? Yo creo que ella se hace la distraída, pero está totalmente implicada en esto, y también el otro con el que fue, que es Menem, ¿no? Martín Menem. Claro. También Lule Menem. Lule Menem, ¿no? y Martín Menem. Y por otro lado, también algo que quiero hablar con vos, Eduardo, cuando fue la situación de un reloj muy costoso, automáticamente presentó una foto diciendo: eso no es así, mi reloj vale menos. Sí. Tuvo que pedir disculpas enfáticamente Pamela David, Claro. porque esta mujer tardó 5 segundos en desmentirlo. Ahora es interesante, ahí vemos en la imagen, ¿no? Pobre no tiene suerte tampoco, ¿no? Porque la sacan a... Puerta 3%, por la puerta, ¿no? por la puerta 3, Bueno, ¿no? marca por la puerta La Se lo 3%. hicieron a 3%. propósito. Pero hay un punto que es interesante ver esto, es que está cuestionada por este tipo de cosas. Ahora, el resto del gabinete también está cuestionado por un montón de cosas, y la figura se pone sobre ella. Y hay dos cosas ahora en danza. La primera es que en realidad se está definiendo cuál es el contenido político-económico del gobierno Milei. Es decir, Milei ha venido gobernando, dando la cara de los tejimanejes con los Menem y con Karina. Pero la pregunta es: ¿quién gobierna socialmente detrás de esto? Y es evidente que para Milei el pago de la deuda, la relación con Estados Unidos, el mundo financiero, es esencial. Y que
por debajo va corriendo toda una larga, primero sorda y ahora mucho más abierta, queja de los sectores de industriales y grandes capitales locales que están detrás de lo que es un aparente divorcio de hermanos, buscando cambiar el contenido del gobierno. Por eso estamos viendo ahora una serie de maniobras que más de uno categoriza como golpistas. Claro. Ahí vamos a buscar lo que fue el discurso de la secretaria de Presidencia en campaña, tratando de captar la atención también de los gobernadores que hoy en la red X el gobierno nacional planteaba que bueno, ya se van acercando algunos y había uno solo. Estamos hablando del gobernador del Chaco, pero todo el resto de los gobernadores no están tan dispuestos, junto con lo que pasó con los ATN, a un debate mano a mano. ¿Se perdió el momento de debatir mano a mano? ¿Ahora debaten en condiciones diferentes los gobernadores? Mira, creo que es importante ver cómo han operado en todo el periodo anterior, donde yo creo que Milei y su hermana, ese equipo, se consideraba además imbatibles, ¿no? Y una especie de figura milagrosa que podía hacer el ajuste más grande de la historia, como dijo, y que tenía apoyo popular. Y creo que no fue viendo, primero, que lo enfrentaba era cada vez de más sectores, que además ofendía no solo con las medidas objetivas que tomaba, sino con ese modo tan claro de que no le importaba para nada la gente, esa falta total de poder ponerse en el lugar del otro, ¿no? Eso que cada vez se fue identificando más con su política, que era la crueldad, ¿no? Pero eso, te digo, no fue registrando que iba cambiando la situación de masas. Yo creo que parte de lo que le pasó en la campaña, que fue a hacer campaña en el Gran Buenos Aires y pensaba que seguía siendo la figura outsider que había hecho antes de ser presidente, y no aquel que había llegado a demostrar claramente que la casta finalmente eran los sectores más vulnerables. Vos sabés Pero, que eso que decís, Rosa, sí, a mí me pasó en el momento donde empieza a surgir este partido político de La Libertad Avanza, de tener afinidad y mucha relación con alguien que hoy ya no está más en el Partido Libertario. Alguna vez le preguntaré por qué ya no está más. Y él me decía, nosotros ganamos en los barrios humildes, y yo le decía, seguí soñando. no, claro. Y sin embargo tenía razón. Pero este tejido social que cambió también impulsado por una economía que queda claro que busca un 90-10 o que busca favorecer solamente a una parte de la población. Muy pequeño. Claro, pero vos fíjate, y por eso te decía lo del cambio de contenido del gobierno y los rumores de golpismo. Ya hablamos acá la semana pasada de Victoria Villarruel y ahora se suma Schiaretti. Hay todo un clamor para que Schiaretti entre a la Cámara de Diputados porque en la línea sucesoria podría quedar él. ¿Eso qué significa? Que hay sectores que están buscando una renovación no de este o aquel personaje, sino de todo el gobierno, que sigue en una crisis muy violenta. No solamente no se va nadie, sino que los que se supone que se tenían que ir están pensando en echar a los otros. Y vos fíjate que hoy Lula Menem se reunió con Esdero, y Esdero no se reunió con el nuevo ministro del Interior, al cual le hicieron un feo los gobernadores por una razón sencilla. El mismo gobierno que dice que se va a reunir con los gobernadores veta la ley de los ATN. Claro. Ahora, cuando vos eso lo trasladás al punto de crisis más evidente, que es la crisis con los sectores que lo votaron, eso que vos decís, que comentabas con un amigo libertario, es verdad. O sea, era verdad, yo no se lo creía, Eduardo, yo decía... Pero bueno. Macri ya había ganado en la Villa 31, en el barrio 31, y había ganado muchos sectores populares. Y vos no podés pensar que alguien saca el 50% de los votos en este país sin que lo vote buena parte de la clase obrera. Claro. Entonces, sí, lo que vos viste en la elección de Ciudad de Buenos Aires y lo que se repitió con más fuerza ahora, es un movimiento que si yo fuera Kicillof estaría preocupado, porque el peronismo no hizo una gran elección. ¿Y por qué no hizo una gran elección? Porque, ¿qué es lo que le aportaba Milei a Juntos por el Cambio? Cuya única virtud fue el desastre de Alberto.
le aportaba una épica popular que hacía que ciertos sectores que venían absteniéndose fueran a votar. Es decir, sectores populares muy en peores condiciones, el mundo de las apps, Rappi, Globo, etcétera, etcétera. Y esos sectores populares le dieron esa potencia que Milei expresó por primera vez. En Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es lo que viste? Que en realidad ganó el PRO y perdió la Libertad Avanza. Pero ganó Milei y perdió Macri. O sea, Milei se quedó con el PRO. Y lo que estás viendo acá es lo mismo. Y claro, eso que decía sí, pero se quedó con perdóname, el a mí PRO. me parece, siguiendo ese hilo, que es cierto que Milei atrae a un sector de abajo, digamos, que era lo novedoso, ¿no? Pero creo que la idea de por qué lo atraía es importante para ver también por qué lo puede perder así, porque creo que no era gente ganada así directamente por las ideas reaccionarias o anarcocapitalistas de Milei, sino que buscó una forma de canalizar la bronca, el resentimiento, la desesperanza con todo lo anterior y la idea de que buscaban a alguien que pudiera cambiar esto. Claro, yo creo que este es un interrogante. Una suma ¿no? de las dos cosas, creo. Claro, ¿por qué podía, digamos, una figura así de derecha y una cosa tan de extrema derecha canalizar una idea de cambio de abajo? Y eso es también una reflexión para la izquierda, ¿no? Porque su campaña fue de izquierda. Porque cuando vos decís, vos no vas a... Acá hay un ajuste que hacer, lo cual es obvio porque la Argentina no es Suiza. Y vos decís, el ajuste lo va a pagar la casta, los políticos corruptos, eso es parte de la crítica que es de izquierda. Y cuando vos decís, acá te están estafando, te están robando, la inflación te roba todos los días, el Estado no te deja laburar, acá viene la reta y le dice a los que trabajan, se ganan el mango con Rappi, Globo, dice, vos no puedes usar bicicleta, vamos a reglamentarte. Viene Fernández y te pone la pandemia. Lógicamente, la reivindicación de libertad aparece como una reivindicación de izquierda. Sí, pero... Ahora, después podemos discutir... No sé si... En todo caso es una cosa de, ¿cómo te diría?, de rechazo justo a una cantidad de cuestiones, pero de izquierda él planteaba dolarizar, por ejemplo, claro, planteaba, y en la idea de la casta no golpeaba, que esto es una de las cuestiones importantes para ver si de izquierda o qué, hablaba de los políticos, de los periodistas, de lo políticamente correcto, pero no hablaba del círculo rojo, ¿no? De los... Tenés que preguntarte cómo lo percibía la gente y no cómo un intelectual como nosotros puede ver la fisura de ese Yo, discurso. ¿sabés que creo que el ejemplo más claro es el espejismo político en un desierto donde en un momento vino la noche y cuando viene la noche ya no hay más espejismo. Mucha gente creyó en cuestiones, y lo dije ayer, pero también me incluyo en esta idea de un economista, por primera vez presidente, con ideas de crecimiento de la Argentina con o sin dinero. Eso es lo que yo dije, no para elegirlo, pero sí dije, bueno, voy a dar una chance de que esto lo pueda realizar. Y sin embargo, pasado todo el periodo que pasó, vimos que lo único que pudo mantener, y con daños colaterales que por primera vez reconocen que hay daños colaterales que dicen que no los quisieron provocar, pero que lo provocaron, bajaron la inflación. Pero sí, nada más. Sí, a un costo que es el que me parece que comienza a aparecer y es el que paga en las elecciones de Buenos Aires, ¿viste? Porque lo hizo sobre la base de sacarle a los jubilados y pensionados, no mandar lo que le correspondía a las provincias, planchar el salario, ¿no? Pero vos fíjate que la gente que abandonó, como vos decís, esa perspectiva, porque la inflación está bien, pero hoy es la 14ª preocupación. Ahora, sí, exactamente. ¿sí? Esa gente no migró a ninguna otra alternativa, no fue a votar. No, exactamente. Y eso es un dato que nosotros tenemos como que se pierde, se agota en los 90. O sea, en los 70 la gente decía la vida por Perón y era cierto. Es decir, el tipo estuvo 18 años en el exilio y la gente era peronista. Y la gente que era antiperonista era antiperonista. O sea, había identidades relativamente coaguladas. Desde el comienzo de los 80, desde los 90 para acá muy claramente, vos tenés una masa flotante de la sociedad argentina, básicamente, sobre todo en la clase obrera y eso que solemos llamar clase media, que no tiene ninguna afiliación. Sin identificación. No, sí. Y que ayer te votaba Cristina.
después lo votó a Macri, después votó a Alberto, el famoso ese 30% que va de un lado para otro. Sí, sí, Bueno, es el flujo de votantes que va de un lado para el otro. Uno de los eslogans que tenía la Libertad Avanza, ahora Alianza de Libertad Avanza, es no se puede hacer con los mismos de siempre. Bueno, ahí tenés Pero la Rosa, si postura. querés te invito a que Sí. mires esta foto donde en generaciones diferentes, pero siguen siendo los mismos. Sí. Y Bueno, bueno. yo creo que es eso lo que la gente empezó a ver, ¿viste? Que la casta terminaban, como dijeron en un momento, había carteles que decían, ahora creo que ahí la casta éramos nosotros, ¿no? Y te digo que además él va a una provincia que hay un ejemplo en el gobernador Jaldo, ¿no? De cómo a la vez a Milei no solo le dieron crédito la derecha antiperonista, sino una parte de peronistas como Jaldo que se abrió de Unión por la Patria, ¿no? Y puso Ahí los... son todos peronistas. Ahí tenés a los Menem, más Ahí peronistas que eso no se claro. consigue. Ahora vos Sí, fíjate qué pero interesante. Jaldo, claro, te digo que Jaldo abrió y estaría esperando, porque es parte de las cuestiones que le achacan a Karina, que son las contradicciones entre ellos, ¿no? Con lo principal que es con la gente del pueblo a la que ha enfrentado la política de él, pero las contradicciones entre ellos es porque va a empezar la campaña nacional en la provincia y disputando con el gobernador que le dio los diputados rompiendo con su bloque y hizo pasar la ley base, le votó todo. Todo. Entonces Ahora, habría yo que decirle, ¿qué ¿no? son? Que el diablo paga mal siempre, Ahora ¿viste? yo tengo una gran duda. Es una duda existencial porque cuando se habla de que tantos años de peronismo, ¿qué pasa con los gobiernos de Menem? Básicamente, son peronistas. Esto está reivindicado por la ultraderecha, porque Milei es la ultraderecha. ¿Qué pasa con este ser tan liberal que fue Menem? Porque vos decías, los Menem, la descendencia de los Menem son peronistas. Y Bueno, ahí tengo dudas yo. Pero vos fíjate, para ir a eso, demos un pasito atrás. Dale. Vos decís, gobierna con la casta, lo cual es muy obvio. Es muy obvio. Ahora, vos fíjate que, no recuerdo si fue Emilio Monzó que lo dijo, gobierna con la marginalidad de la casta. O sea, vos tenés gente que es casta, en el sentido más claro de la palabra, es decir, gente que tiene una larga trayectoria política y que te puede manejar racionalmente un montón de situaciones. Francos, Pichetto, son tipos que están ahí. Ahora, estos son los marginales. Estas dos Espérame, personas. y ahí vas con los Menem y la Argentina liberal. El problema acá, y ya pasó con Menem, solo que Menem llegó con el Partido Justicialista y armó una estructura y obviamente no estaba loco, es que Milei era la cuarta o quinta opción de los grandes empresarios, no era la primera opción. No, sin duda. Y entonces termina ganando el tren fantasma porque es una especie de venganza de los sectores populares. Es decir, vos me querés encajar a Macri y compañía y yo no lo quiero. Vos me querés encajar a Massa y yo no lo quiero. Vos me querés encajar a Larreta o Burrich y yo no lo quiero. Así que yo te meto a este loco. Y ahora arreglate. Entonces vos fíjate que eso te muestra un estado de conciencia. No soy capaz de elegir o no quiero elegir a alguien que me represente directamente y que haga algo más directamente ligado a mí, pero voy a elegir al tipo que más te joda a vos. Ayer hablábamos básicamente cuando se habla, y creo que Rosa vos también lo dijiste, se habla de una palabra que es muy fuerte, pero es crueldad. Se habla de un gobierno cruel. Y ahí veíamos esa imagen que tenemos ahí atrás, donde la relación de Karina Milei con Martín Menem y con Lule Menem, dicha por muchos, es como un bloque. Ese bloque, ¿crees que se puede romper? ¿Son los menos nocivos, los más nocivos de todo este bloque? Algunos creen la inocencia, y esto también podemos debatirlo, del presidente de la Nación, diciendo que son los que están por debajo los que hacen estas cuestiones. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que el único bloque que no puede romper Milei es con su hermana. Esa es una relación muy compleja,
muy simbióticas, digamos, desde... por eso toda idea de que él puede, esto que decía Eduardo, ¿no? Que hay ideas de que él puede armar otro momento sin Karina, por ejemplo, no lo va a hacer sin Karina. Yo creo que eso no lo va a hacer, no lo puede hacer. Sí creo, por ejemplo, que puede haber pensado en convencer a Karina que se saque los Menem, por ejemplo, de encima. Pero creo que es una trampa también achacarle la corrupción a ese grupo y no a Milei. Porque acá este grupo, digamos, La Libertad Avanza, viene desde el origen mezclada con cosas bastante sospechosas de corrupta. Desde que vendían los cargos, después empezó que se pagaba para hablar, una cosa era con el conferencista que era Milei y otra con el presidente. Después está todo lo de Libra Gate, que ese es Milei, no es Karina. Bueno, ¿no? claro, pero Karina tendrá que ir a declarar seguramente la semana que viene. Tiene que ver. 23 o 30, porque según lo que se plantea, la llegada de Hayden Davis y de todo ese grupo de llamados Crypto Bro viene de la mano de ella. Déjeme darle la bienvenida a Fabián Medina, economista. Fabi, un placer. Santi, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno. Tratando de llegar. Tratando de llegar y tratando de llegar, creo que eso también lo está diciendo la política. Pero nos vamos a meter después con esto. ¿Querés que escuchemos cuál fue el escueto discurso que dio la secretaria de la presidencia en campaña, Karina Milei, en Tucumán, en algo que venimos viendo y mucho, que empezó a mermar la cantidad de gente que apoya los tweets, la cantidad de gente que apoya en los eventos? Vamos a ver qué decía Karina Milei. Hola, buenas noches. Buenas noches, Tucumán. Quiero empezar como empiezo cada vez que voy a una provincia, agradeciendo a todos los que están presentes y a todos los que trabajan para que nosotros hayamos llegado a este momento de tener nuestro partido nacional, de poder tener en cada provincia La Libertad Avanza. Muchos trabajamos sin quizás que todo el mundo lo sepa, pero todos trabajamos por este proyecto. Y la verdad, él ha trabajado incansablemente junto a todos para que salieran las cosas del Congreso, para que pudiéramos tener la ley base y para que pudiéramos poder seguir progresando con La Libertad Avanza. Así que muchas gracias, Lisandro. Y ahora lo que les quiero decir es que tengan confianza, que tengan esperanza, porque los cambios están viniendo, ya se van a notar. Y quiero dejarles un mensaje a todo el pueblo de Tucumán y a todos los argentinos. Estamos más fuertes que nunca y vamos a ganar el 26. Podemos debatir. A ver, yo me quedo un poco oratoria, impulso, ganas, carisma. ¿Qué viste? Nada. Nada. O sea, el principal problema es que no hay ideas, porque si vos me decís, es un personaje que no tiene carisma, que no tiene retórica, lo cual es obvio, pero tiene algún criterio acerca de qué quiere hacer con el mundo que está a su disposición, porque ejerce poder, uno podría decir, bueno, vendrá otro que le ponga palabras y épica al asunto. Claro. Pero acá el principal problema es que tenemos una situación en la cual la Argentina es una especie de, digamos, transatlántico de lujo a la deriva, donde la dirección del barco y el timón se lo disputan entre varios grupos que hasta ahora venían más o menos contenidos y unidos, porque todo el mundo finge demencia esperando que Javier haga algo en el sentido que le conviene. Cuando me decís transatlántico de lujo a la deriva, me acuerdo de muchos videos que hizo el presidente Milei como candidato, donde comparaba a la Argentina con el famoso Titanic. Y sí. Pero lo hizo él como para plantear que iba a esquivar el esta iceberg. idea, no, de que los gobiernos anteriores manejaban a este barco de lujo
Pero la gran pregunta es que por lo menos había marineros que tenían conocimiento de las aguas. Y acá me Lógico. parece que el punto es, el que está manejando el barco ni siquiera es marinero. Fabi, ¿cómo estás viendo vos esa situación? Mira, lo que se nota con ella, primero, la retórica -10. Podríamos decir en el barrio, no dejó una S sin comerse. Nada. La verdad que... Hablamos, no sé de dónde viene ese verbo, una cosa extraña también. No, a ver, aparte, el gobierno está plebiscitando su gestión y los resultados que ya tiene a la vista. A ver, si en la provincia de Buenos Aires hubiera tenido 12 millones de personas sacadas de la pobreza, hubiera ganado por robo. Y no ganó por robo, Bueno, perdió por robo. Otro gran relato, porque ayer lo Claro. hablábamos con una economista, y Fabi por supuesto lo puede validar, es que no estás tomando el disponible que le queda a la gente, estás tomando el salario, no todo lo que le subiste el gasto. Vamos a decirlo más fácil. De los últimos 10 años hubo 2 procesos que se dieron exactamente iguales. 16-19, 24 en adelante. En el cual aprovecharon que la ley de los servicios públicos está con costo en dólares, la subieron en dólares y vos seguís cobrando en pesos. Te destrozaron. Claro, Te destrozaron el bolsillo, no te dejan un margen para poderse terminar de comer. O sea, se metieron con la comida de la gente. te pregunto Fabi, ¿puede estar la secretaria de Presidencia fuera del gabinete? Hoy se hablaba de eso un poco, de Hoy se dejarla hablaba fuera. de otra cosa. Hay un rumor. Pero Vos no de tenés ella. mucha información. ¿De quién se hablaba? Ayer hablábamos con un ex ministro de Desarrollo Social y decíamos que la ministra de Capital Humano prácticamente, siendo la que tenía la billetera, dicho por el presidente, Tenía un mega ministerio. y tenía un mega ministerio, Lo tiene, va, 5. no tenía presencia. ¿De quién hablamos del rumor de este fin de semana? Hoy circulaba muy fuerte que Santiago Caputo renunciaba. Y saltaba del espacio. De hecho, los tuiteros caputistas decían, es el único que no se puede ir. A ver, si yo me Pero preguntás... pará. Santiago Caputo, vos lo subiste al ring luego de la derrota, como diciendo, pareja no estuvo bien, que venga Santiago Caputo, y con él ganamos la Champions prácticamente. Pero a Pareja lo empoderaron después Claro. del... Y después lo del dejaron, domingo. sí. Porque le dieron la mesa provincial. Pero no es mesa provincial, es una mesa propia de provincia de Buenos Aires, de ellos. Si vos me decís abrís el juego, llamás a todos los espacios políticos, porque vas a armar un gobierno de unidad nacional, un gobierno de coalición, es otro tema. Pero se abroquelaron entre ellos. Rumor entonces de la posibilidad de la salida de Santiago Hay Caputo. 2 personas que no pueden hoy salir del gabinete. Para vos una es Karina. No, uno es Santiago Caputo, el otro es Francos. Karina. Yo, El impacto, y voy a la parte psicológica. Muchas veces nosotros pensamos que el presidente está con esa base, que es su hermana. Por eso sacarla del gobierno, ya sea sacarla de la Secretaría de Presidencia y hacerla hacer una campaña, no sacarla del partido, como sí lo ha hecho con muchos, ¿qué podría provocar? no, yo creo que no, primero no creo que sea el problema. Quiero decirte que siempre cuando hay una política que entra en crisis, ¿no? Se entra, por un lado, algunos a ver ya cuál va a ser el recambio, que eso es lo que se habla, si es Schiaretti, porque efectivamente Milei no era quizás el principal elegido, pero en determinado momento él, cuando logra, digamos así, canalizar ese sentimiento de abajo, que yo sigo pensando que no es que no ganó por algunas ideas de derecha concreta, que expresaba la cosa antifeminista, una cantidad de cosas que en su núcleo más duro estaba, pero gana una parte del pueblo que busca una salida, digamos, a la situación de padecimiento en la que está después de todo el periodo, no solo de un gobierno, sino de varios gobiernos que frustran, ¿no? Y que cada vez está peor y que no hay salida y demás. Pero yo creo que en determinado hay para mí 2 fenómenos. Primero, Milei no es una casualidad. Es decir, detrás de esa cosa espontánea, aparentemente, que es un loco y que por loco atrae, hay toda una ingeniería
¿no? De tipo tecnológica. Ahí está lo de Santiago Caputo y todo el equipo que trabaja alrededor de cómo se trabaja para el marketing, es decir, todo lo que se conoce y se ha estudiado psicológicamente para partir de las motivaciones, de las emociones, de una cantidad de cosas, desde el punto de vista mercantil, si querés, se empezó a usar para la política, ¿no? Y por otro lado, la tecnología, o sea, las redes, todo eso facilitó, digamos, que alguien como Milei pudiera de pronto canalizar lo que venía por abajo. Después podemos discrepar de qué era lo que venía, pero evidentemente él canaliza una cosa de rebeldía y de bronca contra el sistema. Para mí, si hay algo de nuevo, viste que se habla de una nueva derecha, es que aparecen como antisistema de entrada, ¿no? Quizás eso, por eso decías vos, como de izquierda. Claro, ¿no? las redes son arma de doble filo, porque hoy realmente lo que se tuitea, y hoy lo que estamos viendo es, y creo que Fabi también lo estás viendo, libertario contra libertario discutiendo de economía. Hoy están discutiendo de economía y están discutiendo poder. Claro, pero se discuten entre ellos. Sí. Hoy se discutía cuál es el poder de fuego que tiene. Pensá lo que está pasando en la justicia. Cómo se reactivó de golpe la causa Libra. Acá hay un grupo, un sector de poder que le está diciendo a Milei: llegás a 2027, pero a tu hermana la tenés de asistente personal. Y el poder pasa por francos. Ese es el punto. Yo no creo que lo pueda aceptar a nivel ¿por qué hermano. ¿por qué no puede aceptar ciertas cosas? Primero, porque en octubre todas las listas están armadas por pareja y compañía. O sea, lo echás a Lule Menem, lo echás a... Ya está hecho, claro. Ya está hecho. Pero la otra cuestión es, guarda que la amenaza es, van los dos presos. Porque el problema es que la política económica de Milei no es simplemente que, digamos, hace cosas obvias con los pobres, con la clase trabajadora. El problema es que la política económica de Milei está fundiendo a empresarios de gigantesco tamaño. Entonces acá ya no estamos hablando de que los pobres van a salir a la calle, porque no lo han hecho. Simplemente han decidido no ir a votar. Bueno, ahora, lo que está claro es que los grandes empresarios de diferentes sectores están diciendo: esto no va más. Fabi, no va más. Para mí tiene que ver con la economía. El tema pasa por dos lados distintos. Uno, los grandes empresarios, que están ganando, no es que están perdiendo, pero no ganan la que quieren ganar. Claro. Por lo que están viendo que en un plazo medio, 6 meses, están en posibilidad de entrar en zona de pérdida por el nivel de recesión brutal llevado a depresión. Y por otro lado, la gente que, según ellos, sacaron de la pobreza, y yo te digo, metieron en la pobreza. Porque la clase media históricamente era un 60% de la población argentina y hoy es un 40%. Hay un 20% de la clase media que cayó de la media baja a la baja. Por ende, cuando la gente no puede comer, vos le sacás lo que a ellos les genera expectativa de mejora. Educación, salud. Una salud gratuita, aquel que es pobre y no puede pagar una prepago, no tiene un trabajo, necesita el hospital, por más que sea tiempos larguísimos. Esa misma persona necesita una posibilidad de que vea que el hijo tiene posibilidad de llegar a la facultad y en la facultad graduarse. A ver, el título universitario no te da una seguridad que vas a estar mejor. Te recibiste y al mes conseguiste un trabajo de 5 millones de pesos. Pero en el largo plazo tendés a mejorar la situación social tuya y el que tiene un poquito de agradecimiento también de su grupo familiar. Entonces, desde ahí, fíjate que estamos volviendo a lo que él mismo determinó que era la mejor época de la Argentina, 1920, sí. En el cual la educación universitaria, si bien ya había pasado la revolución universitaria de los tripartitos, a partir del 49 tuviste la universidad gratuita en el cual el hijo del laburante generó una expectativa y terminó inclusive hasta siendo mejor que los hijos de los empresarios. Y eso no lo podían tolerar.
sin duda. Hablando... Sí, si me pero... permitís un puntito, perdón, Rosa. Está bien lo que decís, Fabián. Eso en términos de largo plazo Eso es lo que es propone real. él. Ahora, eso viene sucediendo en la Argentina desde largo plazo. Sí. Yo lo que creo que lo que está mostrando el humor de los últimos años es, desde el 2011 vos tenés un país que no crece, que se estanca, que crece 1,2, baja 1,2 y entra en recesiones bastante graves. Y después tenés una clase obrera, un conjunto de trabajadores, llamarlo como lo quieras llamar, que lo que está viendo es que el llegar a fin de mes no solamente es cada vez más difícil, Cada vez le sobra más días al final del sueldo. Claro. es más difícil, sino que además lo que está viendo es que esto va para peor. Y hay Está una bien. caída de esas expectativas, porque la clave... Bueno, la caída de la expectativa es fundamental por el resultado que vimos en la provincia de Buenos Vos fíjate Aires. que, Es caída de expectativa. Vos fíjate que un predictor muy acertado, muy cercano siempre a, ¿cómo se llama?, a los resultados de las elecciones es el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza del gobierno que elabora Torcuato Di Tella, la Universidad de Torcuato Di Tella, que te marcaba una caída de 14% en los últimos meses de mayo, junio, julio. Sí, sí. Y eso resulta clave, vos lo seguís y eso es un indicador muy fiel. Bueno, ahí está. Yo creo que estoy de acuerdo que hay dos aspectos. Uno es la política económica que lleva adelante Milei, que además la han aplaudido todos los que ahora están preocupados, sobre todo si puede garantizar lo que necesitan que venga, que son las 3 reformas que pide el FMI, ¿no? Yo creo que por eso la principal crisis, pues estamos ante una crisis que se refleja arriba, tiene que ver que realmente ha habido resistencia y lucha a las medidas de Milei, ¿no? Y ahora mismo, que es lo que me parece que no registra, con una idea que el único problema que ha tenido es por política, no ve la base económica y no ve que esa situación económica de un ajuste terrible, pero además casi ensañado con los más vulnerables, porque es cierto que hay una parte que se empobrece de los sectores medios y que es que no es nuevo y que sigue, digamos, empobreciéndose. Pero después acá hay salarios hasta a nivel de los médicos, por ejemplo, del Garrahan, ¿no?, que a los residentes le han hecho una cosa espantosa, porque estaban ganando 1.800.000 pesos, pero tenían todo en blanco, eran 800.000 doctores pesos en mano, ¿no? Y le ofrecen 1.200 como becarios. Entonces todavía ellos balancean, bueno, pero han aceptado, lógico, pero han aceptado con una de las cuestiones que es que se va precarizando más todo. Y yo te digo, yo creo que esta corriente creía de verdad que estaba logrando cambiar los sentimientos de la gente. ¿Viste qué es? Porque lo de la batalla cultural de ellos no es una cosa de ideas simplemente, es que tenían que sacar cosas muy profundas que están en el pueblo, que tiene que ver con solidaridad, que tiene que ver con indignarte si todos los miércoles le pegan a los jubilados, que tiene que ver, como decías vos, que si liquidan el Garrahan, ¿no?, y además dicen que por qué un chico de cualquier lado tiene que venir a atenderse ahí, cuando en realidad el que viene ahí es porque no puede no morir en otro lado. Entonces eso ha ido, me parece, generando no solo una cuestión de sentimiento propio, ni hablar de los discapacitados, y como decíamos antes, encima no le daban a los discapacitados y se afanaban ellos, ¿no? Yo creo que eso, junto con la situación de penuria que vive la gente, que después del 15 no llega a fin de mes, y la falta de sensibilidad, porque frente a eso el presidente que decía, mira, si fuera así habría más muertos en la calle. Sí, bueno, ¿no? esa frase Entonces, ya la he escuchado. Yo creo a que la paliza que ha recibido en la provincia de Buenos Aires es lo que a su vez agudiza la crisis y empieza que se empiece a mover si realmente Milei le garantiza a los que mandan de verdad en la Argentina lo que ellos pretenden. O sea que el cambio de Milei no es porque sea loco, que lo aprovecharon como loco, sino que es porque realmente en este momento empieza ha perdido lo que le daba abajo de ese plus para llevar adelante esa política. Vos sabés que yo tengo una teoría, Fabi, que creo que en algún momento la hablamos,
que tiene que ver con el momento donde el presidente se siente tan cerca de la gente, tan amigo, que hasta es capaz de pedirle los dólares que tiene bajo el colchón. Ahí Pero la eso es gente le Caputo. dijo, no, todos, y ahí es como cuando te haces amigo de alguien y decís, ¿y ahora no me prestás unos mangos? A mí me parece que ese exceso de confianza, de dolarización endógena, de todo un proceso para que yo te dé los dólares, yo empecé a desconfiar. La realidad marca que sabíamos cuando empezó a hablar de dolarización allá por mediados de 2022 que era imposible. Sí. Cuando yo decía que necesitas a la Argentina 90.000 millones de dólares para dolarizarla, me miraban. Y todos decían, no, porque Milei nunca supo nada. Sí. 2008 se lo dije en la cara, cuando me planteó este plan. Se lo dije en la sala de auxiliares de la facultad. Vos te manejás por el Excel y el monitor. Le digo, hace mucho que no saliste a la calle a hablar con las empresas, con la gente. ¿Para qué? Claro, está todo en un Excel y además A ver. con las fórmulas del 1800, que eso es algo que Pero además es un es Excel que- inentendible. La El Excel realidad que marca funciona mal. que la realidad te marca otras cosas. Tenés que estar en la calle, tenés que saber Claro. cómo piensa la gente. La economía no es matemática, no es una ciencia exacta. Bueno. La economía es una ciencia social. Sin duda. Igual yo querría decir una cosa, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Fabiani, y yo en algún momento también saqué esa cuenta y te daba una cantidad de dólares monstruosa. Porque hasta el día que vos no pagás los sueldos en dólares, no existe la dolarización. No, Son, está a ver, dolarizado, claro. son Claro. 90.000 millones que necesitas, Claro. necesitas 30.000 Entonces- millones para poner en la calle. Tenés que tener una reserva de 30.000 y tenés que tener reserva del 30.000 significa para poner en los bancos. Claro, sí, Y sí. 30.000 para tener en el Banco Central. Sí, sí, no, eso el es- único que te lo puede hacer es Estados Unidos. Claro. Y no Y quería. si Estados Unidos tiene que emitirte 90.000 millones, No, más se lo negó a la Menem. inflación se le va No, de, más- de 8, como fue en la pandemia, que estaban locos, se le va a 35 y se tiran en palomitas la Sí, estatua sí, de la o se libertad. corta el país a la altura, más o menos a la altura de ya se Bahía le había negado a Menem, así que no se le va a dar a este. Lo que Ahora, pasa es que Menem quiso armar un banco, en el Banco Central, uno más de la Reserva, bueno, la Reserva Federal. ahora, dicho todo esto, me parece que hay una respuesta más simple a los problemas de la economía, por lo menos del gobierno, y hay una respuesta más simple al problema político del gobierno. Y es que en los dos campos no tienen idea de lo que están haciendo. Milei no es un economista serio, nunca tuvo ninguna seriedad de ningún tipo. El premio Nobel es algo que queda de él tan lejos como Claro. de acá a la China. Y además, políticamente son un desastre. Vos fíjate que la elección en la provincia de Buenos Aires no fue tan mala. ¿Por qué? Porque vos tenés que pensar que hay un montón de problemas de daño autoinfligido. O sea, ¿por qué? Cualquiera te lo dice Durán Barba. Y eso tiene que ver por qué lo sacaron a Caputo de la campaña. No te podés ensañar con un chico de 10 años que es autista. Bien. No te podés, no podés dejarle darle Aparte- plata a los médicos de pero garra. aparte ese chico era referente Pero además, del pero- síndrome de Pero además, escúchame, Santiago, además TDAH. son cosas que son 2 pesos. Lo del Garrahan para los problemas del déficit de Estado de la gente son Sí. 2 pesos. Lo de, ¿cómo se llama? Lo de la discapacidad son 2 mangos. Sí. Que cualquier tipo astuto hace demagogia con eso. No hay para la casta, pero para esto hay. No hay y eso no lo hicieron. Eso empezó a indignar mucho a la gente. Vamos a dar datos concretos. Me voy a meter El después en tema la de cobr- discapacidad Me voy a meter después. significa 18 millones de dólares Por eso, en yo un me- año. yo me voy a poner Y en- ella, con el dato que te dan, se llevó 10. Se llevó 10. De los 18 que De los 18 era- que hay que poner. que dicen Claro. que no tienen dónde ponerlo. Quiero abrir un debate y después nos metemos con el tema de ATN, que quiero que me expliques todo esto, y presupuesto nacional, que se va a presentar supuestamente el lunes con una cadena nacional que suele estar grabada porque no hace cadenas. Va a estar grabada y en él va a estar en el Olivos cuando lo termine. cuando termine Sí, de hay que pronunciar. ver si ya tiene inside información del mercado o no. Pero me he dado cuenta que hay mucha gente que tiene una ideología más de derecha que dice y sigue diciendo: el argentino es manso y nunca se queja. Abro el juego para una revolucionaria, pero ¿qué pasa con el argentino manso? Porque están muy conformes o muy confiados de que el argentino es manso. Bueno, es una
mejor que no se confíen, te diría. Acá no había un pueblo más manso que el santiagueño, ¿no? Y ustedes recuerdan que ahí empezó a terminar Menem, ¿eh? Cuando salieron, incendiaron la casa de gobierno, tiraron hasta las bombachas que estaban dentro de la casa, incendiaron todo. Y después acá hemos tenido un 2001, viste, que muchos lo miran como algo espantoso, pero en realidad fue una rebelión de un pueblo que no nació en el 2001, que viene de la lucha de Cutralcó, es decir, que es lo que se venía dando de obreros verdaderamente desocupados y de las puebladas que había. Y ahora yo creo que, mira, yo doy algunas charlas, ¿no?, con estudiantes y otros compañeros. Y hay algunas veces te dicen, con todo lo que está haciendo este gobierno, ¿por qué no pasa nada? Y entonces le tenés que, porque se ha creado, pero está construida esa idea. Es cierto que podría pasar mucho más, pero acá ha habido muchas luchas. Lo de la provincia de Buenos Aires no es solo el producto de que se expresa electoralmente. Yo creo que electoralmente se expresa algo que ya se veía en las calles. Porque acá la lucha, por ejemplo, ahora están de paro los universitarios, ¿no? Fíjate que vuelve a vetar, en eso yo estoy de acuerdo, que está, no sé si es, digamos, es una impericia, si querés, del que está gobernando en este momento, posiblemente, pero que le viene muy bien a una parte que lo empujó a hacer esos ajustes, porque no es que el ajuste no era una cosa que estaba empujada, ¿no? Entonces, porque hay una parte en la Argentina verdaderamente de derecha, ¿no? Lo hemos tenido a Macri, que cree que por qué la educación pública no va a haber que pagarla, por qué la salud no va a haber que pagarla. No solamente Macri. Bueno. En el 2001 la quiso arancelar López Murphy. Bueno, y viste claro. que... Bueno, pero yo ahí es donde digo que esta idea del pueblo manso, se subestima lo que es la memoria y la conciencia del pueblo en Argentina. Yo creo que se subestima, porque vos le tocás la educación pública y Milei tuvo una marcha gigantesca y López Murphy tuvo que retroceder. Sí. Exactamente. Y damos cuenta otra Entonces, cosa, que sumemos que también la gente que tiene un poco más y que llegaba a fin de mes y que ahorraba, a nivel mercado de capitales, acciones, bonos o lo que vos quieras, ha perdido 40%. Entonces el estás, pierde el pobre y exacto. cuando pierde la clase media me parece que es donde empieza el caldo de cultivo mayor. Claro, y también es cierto que hay una parte que yo creo que un sector creía que con Vaca Muerta y la minería y que Argentina podía ser como Perú, por ejemplo, y no ve que hay un entramado también industrial, no solo desde el punto de vista, que no es tan fácil ir a ese modelo, pero hay una parte que quiere ir a ese modelo. Sí. Sí, pero no. Tengo un amigo... Sí, pero no, ¿que lo manso? Sí, porque tengo un amigo brasileño, muy de izquierda, muy revolucionario también, que me dice, cuando en Argentina pasa algo, hay cordobazo. Cuando en Brasil pasa algo, hay batucada. Y recuerdo un video, cuando fue lo de los 14 toneladas en la Plaza Congreso, un video que habían armado unos partidos de izquierda en Brasil que decía, lute como argentino. Y estaban los tipos tirándose con la policía, ¿no? Bueno. Efectivamente, la clase obrera argentina tiene una larguísima historia de luchas y, digamos, batallas gigantescas y cosas por el estilo. Pero, con todo lo que está haciendo Milei, no solo fue votado, y fue votado por los más pobres, sino que además la reacción hasta ahora es no voy a votar. No aparece nada del otro lado. Y hay más todavía. Pero vos, ¿por qué negás la otra parte? Pero es necesario tener en cuenta esto, porque luchas siempre hay. Siempre hay una fracción de la clase obrera que está peleando. La cuestión es, ¿cuál es el tono general? Y acá el tono general tiene que ver con un problema que venimos remarcando más de una vez, que se llama peronismo, que canaliza ilusiones, que después terminan en Milei. Porque no estaríamos con Milei si no hubiéramos pasado por Massa. Y no hubiéramos pasado por Massa si no hubiéramos pasado por Alberto Fernández. Y no hubiéramos pasado por Alberto Fernández si no hubiéramos pasado por Cristina. Entonces,
Y es más, cuando Rosa, con mucho tino, dice, hay gente acá que se ilusiona con Vaca Muerta y la minería, y yo a eso le he puesto nombre de una tapa de noticias de los años 90 que se llama Belindia. Vamos a un país de 10% como en Bélgica, 90% como la India. Guarda que eso progresa con Cristina también, con Axel también. ¿Por qué digo con Axel también? Porque lo que vimos en la primera década de este siglo fue una estatización de la clase obrera, pero no la estatización peronista. El Estado le reconoce derechos a los obreros sindicalizados de la economía privada. No, sino absorbe una masa de desocupados que la economía ya no absorbe, bajo la forma de planes, bajo la forma de jubilados, etcétera, 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 y los tengo como una gran especie de punterismo nacional. Por eso cuando Milei habla de la libertad hay que ver eso también. Ahora, ¿eso qué significa? Que el Estado, bajo Cristina, bajo Axel, bajo lo que aparece como la alternativa, lo que está haciendo es ir en el mismo sentido, nada más que con más sensibilidad. Y entonces estamos yendo a una Belindia cruel o a una Belindia sensible, pero estamos yendo a Belindia. Bueno, yo, y esto lo comparto también con Fabi muchas veces, hay un problema en la Argentina que es, ¿qué te pasa con los dólares que no los generás? Vamos a hacerlo más fácil, A ver. India viene sacando de 5 o 10 millones de personas de la pobreza todos los años, en los últimos 25 años. Nosotros estamos metiendo gente en la pobreza, por eso se habla de Perú, por eso se habla de una economía a la peruana, en el cual tenés 5 o 10% enquistado arriba, en el cual no tiene industria, no tiene construcción, que tenés 1 millón de laburantes ahí, de los cuales podés reconvertir 50.000 que son los administrativos. El resto estás mandando 4 millones de personas a la indigencia porque no tienen ingresos. Eso no es, eso es Perú. Cuando hablaba de Perú, se habló mucho sobre eso yo lo escribí, inclusive como economía peruana. El sincericidio de los precios. Y está bien que haya un sincericidio de precios, ¿no? ¿Cuánto valen las cosas? ¿Vale lo que pueda pagar la gente o vale lo que vos querés que valga? Pero para eso yo necesito tener una economía completamente saneada. Sí, pero... Mientras siga teniendo las dos monedas, mi economía no es sana. Tengo economía en pesos y economía en dólares, y una tiene inflación y la otra también. Se potencian. Cuando me baja el dólar, no me baja el precio. Por lo tanto, el precio en dólares sube del producto. Yo les voy a preguntar algo. ¿Ustedes creen que hay posibilidades de resolver en alguna medida o de fondo, si quieren, la situación, si se sigue reconociendo como legítima esta deuda externa, que es impagable? La deuda no es un problema. ¿Por qué no? Salvo que decidas que no es problema porque no la pagas. Una sola cosa en relación a la India. ¿Sí? Ese tema de la Belindia, hablaba de la India de los 90, no de la India actual, que efectivamente está creciendo. Pero ojo, la India tiene 1.400 millones de habitantes, de los cuales 1.000 millones viven de la forma más espantosa que te puedas imaginar. Está bien, pero nosotros tenemos 47 de los cuales no podemos llevar a 45. No, vamos hacia eso es Perú. Sí, bueno, está bien. Eso es Perú hoy. Ponele, sí, es Perú. No es la economía de India hoy. Sí, no te creas. No, sí, lo conozco porque conozco directamente y tengo trato con Rosa les preguntó algo. Vamos a ese punto. Igual después volvemos a hablar. Ahora, no, podemos volver. Obvio. Ahora, la después, no es el porque Rosa quiere, y no yo lo sé ya, quieren desconocer la deuda internacional. ¿Cuál? Porque hay deuda que se tomó con Fondo Monetario Internacional, pero hay mucha más deuda también. Yo te digo, creo que en primer lugar hay que suspender el pago. Uno de los problemas para mí donde se equivocaron, pero además no sé si tenían idea de hacer en el gobierno de Alberto Fernández, es que era una gran oportunidad, con la pandemia encima, una deuda que además el FMI había dicho explícitamente que lo prestó para que ganara Macri, que Macri no solo no ganó, sino que esos dólares desaparecieron, o sea que era ilegítima. Bueno, por lo menos suspender, ¿no? Porque ahora suponete, falta el tema de los dólares, ¿no? Caputo dicen que no juntamos dólares. No. Hemos juntado 25.000 millones de dólares que han ido a pagar deuda de intereses. O sea que Argentina no es que no produce y no es un país que tiene un Producto Bruto Interno importante, son 600.000 millones de dólares. Por eso te digo, no es Perú.
Claro, y no es Perú ni por su Pero estructura. Rosa, le estás pagando al mismo que te presta, porque Y si claro. vos dejas de pagar no te hubieran llegado La Seguro, deuda pero, mala, pero 20.000 te millones de presta, dólares. en el te fondo- presta por, yo creo que hay que dejar de pagarle. La Y deuda que- firmada por este dúo que lo genera un nuevo riesgo, que no es el riesgo Cuca ni el riesgo K, sino es el riesgo Feto. Por ¿Riesgo? Feto, Federico y Toto, Ah, claro. Claro. Claro, está bien. que nos metieron. Que es la segunda vez en que el lo hacen. 18 dos acuerdos y ahora nos metieron uno más. Claro. Era de 58.000 millones. Llegó Alberto Fernández y dijo: no me manden más porque es impagable. Claro. Y ahí renegoció directamente con los bonistas con un 47% de quita. La deuda que te dejó Macri era 280.000 millones de dólares, terminó reducida a 235, 240. Este muchacho te la llevó, dicho por él, de 240 a 425.000 y con un acuerdo hecho con el fondo que no está habilitado. Por lo Queda tanto, claro, Eduardo, los últimos 14.000 no son Fabio, pagables. Rosa, que nosotros no estamos generando genuino Es que la dinero deuda en no es un Argentina. problema. La deuda no es un problema. Por empezar, la mayor parte de la deuda de Argentina no se paga nunca. Se renueva, Roleo. se rolea, ¿cómo se llama? Se defoltea. Bueno, se defoltea, pero- se descuenta. pero ahí tiene se el caso paga más de una vez con los intereses que acá se han el problema no es pagado. la deuda, acá el problema es una economía que no funciona. Si la economía funciona, todo el mundo te presta. Si la economía no funciona, no te presta nadie y caes en los usureros más grandes. Y acá el problema central es por qué la economía argentina no funciona y no es negocio. Acabas de firmar una cosa llamada RIGI que prácticamente le Pero dice sí, a las es un empresas, regalo. es un regalo, no viene nadie. No viene nadie. Y Porque tenés, no puede- a ver. pará, y tenés No, 20% de mano de obra local o de insumos Pero locales. ¿por qué no? siempre Están y cuando- esperando Entonces, acá, determinadas ¿cuál es reformas el- para Me venir. permitís traer mano de obra, insumos extranjeros. Claro, si no sos competitivo, Llévate no los tengo dólares por que qué quieras, comprarlo. haz lo que- A ver, Ahora. en un principio te dijeron a partir de enero del 26 vas a poder sacar la plata. Cuando tuvo la crisis cambiaria en abril, después del el 7 al 11 de abril, le dijo no, en enero del 26 no, enero del 27. Es un nene caprichoso. Primero y principal, no respeta la palabra. A nivel internacional está terrible. Segundo, tenés temas mucho más importantes. Lo vuelvo a repetir, si yo sigo teniendo una economía bimonetaria en la cual los servicios están concesionados a empresas del exterior, que los obligás a costear en dólares y los obligás a vender en pesos, nunca vas a dejar de tener que entregar subsidios. Porque vos los mandaste, vos los aceptaste en la década del 90. Camarada, Está bien, pero- vamos a hacer una Y hoy pausa. eso te genera subsidio y te genera déficit. El déficit te genera inflación y la inflación te genera pobreza. Vamos a hacer una pequeña pausa porque hacemos una hora, hicimos una hora de corrido. Ya pasó Por una supuesto, hora. Ya Justo que pasó una empezaba hora. picante. Es un programa de 3 horas. Cuando volvamos vamos a hablar sobre el veto a los ATN, qué son los ATN y qué va a pasar con el presupuesto nacional. Quédate y seguinos también en redes, en plataformas. Esto es Comunistas por Bravo TV.
Bien, continuamos con más comunistas y gracias a los cientos de personas que están en las plataformas debatiendo, tienen como una mesa interna, entre ellos también debaten y bueno, cuando tengan algún debate que quieran traerlo a esta mesa, por supuesto que lo vamos a hacer. Vamos a meternos con algo que habíamos hablado respecto a los vetos de los ATN y el presupuesto público, por supuesto, con la mesa de los que están más disgustados, que son los gobernadores. Tal como lo habíamos adelantado, el vocero presidencial Manuel Adorni, luego de la reunión que mantuvieron el jefe de gabinete Guillermo Franco y los gobernadores Alfredo Cornejo de Mendoza, Gustavo Valdés de Corrientes, Rogelio Frigerio de Entre Ríos, el Ejecutivo informó que la ley de aportes al Tesoro de la Nación, aprobada por el Congreso, quedaba sin vigencia. La ley 23.548 proponía que los ATN deben transferirse de forma automática y cotidiana a las provincias sin discrecionalidad del Ejecutivo. Reducción del porcentaje del fondo que queda en manos de la Nación y aumento de la parte que le corresponde a las provincias. Por otro lado, y algo que llamó mucho la atención, hablando mucho del financiamiento universitario, el Ministerio de Economía dispuso este jueves un recorte de créditos presupuestarios por 500.000 millones de pesos a partir de una modificación publicada en el Boletín Oficial. La operación, que contempla la reducción de becas para estudiantes, infraestructura y para desarrollo de educación superior, tras las operaciones, el superávit presupuestario pasó de 5,9 billones a 6,6 billones, que equivale al 5% de los recursos totales estimados en un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas. De acuerdo con el reporte, con esta operación, el gobierno incrementó el gasto en 76 programas por un total de 459.673 millones de pesos y redujo recursos en 111 programas por un total de 953.024 millones de pesos. O sea, Fabi, vos que sos un gran especialista en esto de vetar los ATN, ¿qué es un ATN? De vetarlo, no. De aprobar estos hacete ATN. cargo. Son Los adelantos transitorios del Tesoro del Nacional. Tesoro Nacional. Sí. Que siempre los hizo el presidente, los firmaba, le mandaba la orden al ministro de Economía y lo firmaba. Con la 23.540. Discrecionalidad, ¿qué quiere decir? Se lo mando a la provincia que yo Eso quiero quería, por era- una cuestión política. Eso era hasta el año 88. En el año 88 sale la 23.548, que es la ley de coparticipación, en el cual de la masa total de impuestos se saca el 7%, de los cuales 1% son los ATN y el otro 93% a coparticipar. Desde que se creó la coparticipación allá en el año 31, siempre después de grandes momentos de hiperinflación, tuviste que rearmar la coparticipación, porque la hiperinflación se come los recursos. En ese momento estaba 60-40. Hoy la coparticipación es un 76-24. El tema es que los ATN pasaron a ser obligatorios, como la coparticipación que caiga automática todos los meses, todos los demás, todos los días. los ATN. Los ATN Claro. también caen todos los días. Y en este momento tenés, el último presupuesto que tenemos vigente, que es el 23, son 800.000 millones de pesos. Un presupuesto sumamente atrasado, un país sin presupuesto aprobado, es difícil que funcione. Un país sin presupuesto no lo podés controlar, que es la función del legislativo. Además, el presupuesto tiene variables económicas Completamente totalmente desfasadas. Claro. Vamos, si querés, a ver las placas de lo que Y decía. esa reunión es específicamente con los gobernadores, a quienes ellos pueden manejar. Claro, 3. Son 3, bueno, y de este lado, por supuesto, está el nuevo ministro del Interior que estaba como secretaría Del Interior. del Interior. ¿Querés escuchar qué decía el ministro de Economía respecto a la situación con los gobernadores que, claro, los pudiste juntar en el pacto de mayo, en el mes de julio, ya tenía algo de extraño, donde también desde aquel momento la vicepresidenta había quedado por fuera, había quedado excluida de ese momento. Mirá lo que decía el ministro de Economía, Luis Toto Caputo.
necesitamos más gobernabilidad, y de eso no hay duda. Y las mesas, estas, obviamente que van a ser mesas ejecutivas. Ahí que cuando se anunciaron, algunos lo tomaron más como, bueno, mesa de, no, de café, no, van a ser mesas de decisiones, ¿no? De hecho, yo me reuní ayer con el gobernador de Chaco, con el ministro de Economía de Tucumán, firmamos Con estos... Lechut. Con Chaco, con Chaco, perdón, con Nacho Torres, y firmamos estos convenios de compensación recíproca, y hoy tuvimos, junto con Lisandro Catalán y con Guille Francos, tuvimos una reunión con 3 gobernadores, que también salió muy bien. La verdad que vino bárbaro la charla con ellos 3, y digamos, muy confiado en que ese es el camino que nosotros y el país necesitamos. La palabra del ministro de Economía en un streaming, por supuesto un streaming muy afín, donde asiduamente va a comunicar algunas cuestiones. Compensaciones recíprocas. A ver, aclaremos de algo a la gente porque no se entiende. Cuando un ministro se junta con los gobernadores, no hay conversación, es bajada de línea. Si el gobernador se junta con alguien para definir algo, es el presidente o el jefe de gabinete, no un ministro. El ministro no define políticas, ejecuta. Ahora, habría que ver qué está pasando y cuál es el movimiento, porque suena bastante disparatado que al mismo tiempo que convocás a los gobernadores, vetes la ley de los ATN. Claro. Ahora, la pregunta es, ¿el gobierno quiere mantener esta idea, esta imagen de yo soy inflexible y soy capaz incluso de vetar leyes para discapacitar a las universidades, incluso a los ATN de los gobernadores, y por debajo va una cuerda de negociación donde va la plata de verdad? Es lo que hizo durante el año y medio. O sea, decía, no hay plata para nadie. Soy duro para la tribuna, pero... Y le mandó plata a Misiones, le mandó dos Claro. chirolas a Tucumán. Claro, el punto es si va a alargar más de 2 chirolas ahora. No va a alargar más Si porque no él es así. Si no va a alargar más de 2 chirolas, todo esto debe Exacto. marcarse en qué punto, en qué análisis político. En el punto de están haciendo tiempo para ver si la revierten en octubre. Alcanza Y si la eso, revierten claro. en octubre es una cosa, si no la revierten en octubre es otra. Yo creo que sí, aunque la reviertan en octubre, esto está muy jugado y la cosa va muy mal. Bueno, acá Pero vamos a decir la realidad. vamos a darle paso a los camaradas digitales, que dice Pablo, nos plantea 3 gobernadores, con la cantidad de gobernadores que tiene este país, es como un poco una cargada. Es, bueno, invito a todos a mi cumpleaños y vinieron 3. Tengo 20 amigos. Sí, y Igual los estos 3 que llegaron están 3. con ellos. No, igual estos 3 están en el chat de los 23 gobernadores. O sea, no es que... Sí, pero los otros Sí. ninguno quiso venir. No. Y se lo dijeron. No solamente no quisieron venir, sino que decían... La formaron para afuera. Para que sacarte esta foto, no quiero. Provincias Unidas se juntó y hablaron... Provincias Unidas, Bueno, dejémoslo a un costado. y se- porque Sí, está bien, pero son- es una simple mesa de negociación Pero para ver tenés Santa si Fe. consiguen una moneda y lo brindan en el Congreso. Sin duda, pero no te voy a regalar... Yo creo que la lectura es, no te voy a regalar la foto que vos querés. No, vas a ya buscar- te la regalé Vos que- cuando y me no- metiste en la casita de Tucumán. Cuando Claro. querés negociar ahora, vení, Bueno, vamos por a eso hablar. ellos están reunidos en Río Cuarto, ¿no? Creo que hoy. Sí. Sí, en recuerdo. Ahí están reunidos. Santa Fe, Sí, Córdoba, grandes exponentes. A ver, el Que problema para que tenés negociar. hoy es que como no hiciste una medida económica concreta en esta semana, post elección de la provincia de Buenos Aires, hoy te fueron testeando de lunes al jueves y hoy te pusieron contra las cuerdas. El lunes va a seguir subiendo el billete. Claro. Bueno, hoy ya estás en el techo. Eso es lo que vamos a seguir hablando de la economía, pero Gastón nos dice, y a ver si lo podemos debatir, porque va a ser para discutir, pero es un camarada digital, Eduardo. Vamos. Lo único que salva a la burguesía es el peronismo. Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, efectivamente sucede que lo que está en marcha es un recambio de personajes del campo peronista. Ahora, el punto central aquí es, ¿cuál es el recambio? Yo creo que Axel se puede olvidar de eso. Va a ir por otro lado. Ahora, ese recambio, ¿qué puede hacer de distinto que estamos viendo ahora?
Oye, ¿el otro lado es una visita que recibió la exmandataria? Mira. Que tuvo prácticamente a tiro de banda presidencial en algún momento y después, no sé por qué, en algún momento se lo pregunté, terminó como desinflándose. Acá la cuestión es cómo se va a resolver la crisis política de acá a octubre y si hay Milei después de octubre. Es más, como dice Fabián, ya lo están testeando contra el techo de la banda, con lo cual el lunes... El lunes ya pasaste el techo y lo obligaste a perder dólares del central porque tiene que intervenir. En futuro ya pasó. Sí. Hoy en futuro... Hoy el mayorista testeó. Yo te voy a decir el algo. techo. Todos hacen una comparación de acá a 60 días, el futuro. Yo hago la comparación a un año, pero porque yo soy medio trastornado y la comparación a un año, hoy saltó a 25 pesos. 1905, a agosto del año que viene, pero si yo me fijo septiembre, octubre, gastaron 1.300 millones de pesos para bajarlo a 1.464. Claro, 1905 te da más o menos el dólar tarjeta, quiere decir que habría una devaluación del 30% a lo que vale hoy. Y mirá, hoy tenés, al 31 de octubre, el dólar al futuro se estuvo vendiendo a 1.516, cuando según la progresión de la banda tendría que estar en 1.490 y algo. Claro, rompe Ya todo. rompe Pero la a fin de banda. septiembre te lo estaban ubicando en 1.464, cuando hoy estaba en 1.465, con lo cual Y en banco no es que te lo están vendían. perdiendo plata, ¿eh? Vamos Están a... regalando dólares a Claro. los amigos. Claro. Y acá hay, Financiando para la vos salida. que Rosa nos planteas esto de la deuda. En realidad Argentina tiene que juntar dólares y los va a vender. Eso es lo ilógico en un país que necesitaba juntar dólares, ya sea para la deuda o para los bonistas, porque también hay Bueno, pero 4.000 millones de dólares que tiene que pagar en enero. 4.800 el 9 de enero. me permitís, yo creo que hay primero un tema político, ¿no? Está lo económico. O sea, acá hay un tema clave que verdaderamente son las elecciones de octubre. Y yo entiendo que no va a ser lo mismo si gana o pierde Milei. Y por lo tanto, como política, digamos, yo estoy empeñada en hacer todo lo posible para que tenga una derrota igual que la que tuvo en la provincia de Buenos Aires. Pero no para facilitar el recambio que están organizando, sino para poder ir realmente a que pensar si en la Argentina se puede cambiar de verdad las cosas, ¿no? Y pensar en un gobierno, ¿viste?, que represente verdaderamente los intereses nacionales, populares, democráticos, y que lleve adelante otra política, porque yo estoy de acuerdo que el problema acá es que la economía no funciona ni puede funcionar en la medida que vos tenés que una parte muy grande de lo que se produce va hacia afuera, o en pago de intereses o en regalías. Otra parte va como renta para los terratenientes y los que trabajan en el campo, ¿no? Y para la masa que produce toda la riqueza esta, son siempre, cada vez está peor, como decía, se empobrece. Entonces, pero si el tema que yo creo que habría que poder unirnos más, sería los que queremos que esto cambie, ¿no? Y yo ahí sí considero que hay una corriente del peronismo sin la cual no puede haber cambio, porque más allá de lo que puedan ser los que hegemonizan y dirigen, yo sigo pensando que hay una masa peronista que puede no tener el tipo de adscripción que tenía hace 20 años, pero que en determinado momento, cuando quiere castigar, cuando quiere, encuentra un instrumento en el peronismo. Peronismo no existe más. O sea, que me contestás a lo que decía nuestro camarada digital, que sí. Sí, pero yo sabés que creo que acá hay que ir a otra política, otro gobierno y otra política, donde una parte del peronismo puede estar, pero que tiene que pensarse en un programa que piense verdaderamente una economía donde el dinero que va para afuera se pueda invertir en una industria verdaderamente independiente. O sea, si vos querés la idea esta de si no hay una independencia económica, no puede haber una independencia política ni soberanía. Pero esa independencia económica hay que construirla de verdad
Y hay fuerzas en la Argentina, hay técnicos, hay científicos, hay una clase obrera muy preparada. Por ahora. Claro. Bueno, pero existe eso. No, yo que creo eso es lo que que no existe. Eso es lo que no quiere que exista tampoco. yo Es que ya creo no que no existe quieren eso. que exista. Además, Yo- el peronismo mismo no existe. Esa es una entelequia Bueno. sobre la cual se sigue hablando y el peronismo no existe. Una cosa es una estructura que buscaba una cierta alianza entre los sectores de la burguesía industrial y la clase obrera, y otra cosa es un Estado punteril que manipula sectores desocupados pero y es- población sobrante. pero esa es la dirección. Pero es que no hay otra cosa. Todos los demás, a ver, si yo me subo al colectivo, al 60, que va de Tigre a Constitución, y va a Constitución, yo puedo querer ir a Tigre, pero el colectivo va a Constitución. Esta historia de siempre ir atrás del peronismo es lo que, como nuestro camarada digital señala, nos lleva siempre a la cola de las mismas situaciones. Por la vía más extraña, terminamos en el liberalismo con Menem, o terminamos en un liberalismo soft, que es Cristina. Es el liberalismo que es sensible, es decir, te tira 4 mangos. Bueno, ahí claro, Bueno, la gran pero duda es si Perdón. debería haber hoy, en esta etapa del mundo, ideologías tan férreas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de China, Yo te lo voy a decir mucho más es fácil. comunista. Pero No, le no es encanta el comunista, maoísta, no. puertas adentro. No, Claro, no es. pero es capitalista Es también. Es ultracapitalista para imperialista, afuera. ahí se terminó el Claro, socialismo. por eso, ese es el punto. Hay que Ese- ser, en muchos países a veces, a Lula le va a tocar hacer cuestiones de plena derecha en cuanto a los recortes Pero fiscales. es que no necesitas yo quiero- hacerlo, Tenemos que porque decirlo acá el problema... directamente. Tenemos que decirlo directamente. Una cosa es la ideología con la cual vos llegás, y otra cosa cuando te sentás en el sillón de Rivadavia o en el sillón del Ministerio de Economía. No, es que Ahí eso- tenés que ser bueno, práctico. yo- No, la ideología tenés que dejarlo a un costado porque Pero- si no, este muchacho con la ideología que tiene se va a estrellar contra el Pero iceberg bueno. la semana que viene. el Déjame decirte Dale, algo. yo quiero aclarar Eduardo, algo. ¿dónde te puede ubicar la gente que te están pidiendo en YouTube? Entonces, por lo menos que te puedan encontrar. Me pueden ubicar en mi página de Facebook, en mi página de Twitter, en la página de Vía Socialista y en Instagram. Muy bien. Como, por supuesto, con tu nombre y apellido entero, que somos gente grande y no ponemos... Eduardo Sartelli. Muy bien. Fabio, vos también, en redes. En todas las redes. Rosa, vos también. A mí también, sí. Bien. Pero quiero aclarar algo. Sí, yo por no supuesto. estoy de acuerdo en ir a la cola del peronismo. Cuando yo hablo de... Yo estoy Pero con es la lo que idea... el PCR ha hecho. No, bueno, no es... No se me pelee, que otro queda- día queda un minuto, bueno, yo se lo me que van a te quiero pelar. decir es lo siguiente. Yo entiendo que hay que hacer acá un cambio nos inviten de revolucionario y que lo tenés que hacer con las masas peronistas que hay, católicas y demás, pero con una orientación política que no puede ser más la que sería la de la burguesía nacional que expresaba en algún momento. Esa es mi posición. Lo que pasa es que una cosa es creer que se va a desperonizar, porque acá todo el mundo ha intentado desde la izquierda No existe desperonizar más el peronismo. La gente no es Bueno, peronista. eso No hay es que que- desperonizar ahí a nadie. está. La desperonizó Menem, ya está. No existe No, más no eso. es cierto No eso. hay peronismo. La Bueno, realidad marca que tenés que salir con un país en el cual el laburante esté junto con la industria y con el campo. No es la industria o el campo. O el laburante. Seguro. Todos juntos. Sí. Tenés que entender que el pueblo No. quiere salir y si no te gusta, presentar un proyecto alternativo, pero esta elección no es para presentar un proyecto de país. sin duda, No, Fabi, es para derrotarlo a Milei. No. se me acabó No, el tiempo. Eduardo no, sigue diciendo que no. no. Claro, Vamos a seguir pero debatiendo, para ¿no? avanzar hacia a lo que dice él, yo estoy más de acuerdo. Es decir, discutir un programa integral Sí. que piense y confíe en las fuerzas que hay en la Argentina, ¿no? Y no aislado, sino Vos vinculado. no podés proponer que el año que viene no se vacune contra la aftosa. No Claro. le vas a explotar a nadie. Hasta acá llegamos, haría 2 horas de comunista, pero tenemos QR. Fabi, gracias. Fabián Medina, economista con nosotros. Gracias, Santi. Un placer. Eduardo Salteri, mucho por discutir. Sí. Doctor en historia y la Seguimos gente acá. y la gente te quiere acá en Comunistas porque nos contás mucho de lo que gente joven no conoce. Soy el Rosa, próximo influencer. te veo. Rosa Nasif, psicóloga, no le gustó, tucumana, Psicóloga política social. comunista y revolucionaria, Sí. señores. ¿Así sí? A mucho gusto. Placer, Rosa. A ustedes Bueno. los espero el día lunes acá en Comunistas. Ya vuelve Juancito Di Natale, por supuesto, para hacer este programa tan hermoso que se llama Comunistas por Bravo TV.